Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Hay un solo Dios y es grande. Y tenemos que comprender que verdaderamente tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios grande, a un Dios que verdaderamente nos ama, que tiene misericordia por nuestras vidas. Y miren, quiero hacer un comentario. Yo hice mis estudios pues en el área de la ingeniería química. Y pues en aquellos tiempos, con toda honestidad, había tenido un lapsus brutus pensando y creyendo que no necesitábamos a un Dios. Y por lo tanto, cada vez que me hablaban de algo así, pues yo quería pruebas, ¿verdad? Quería que me dieran las pruebas que realmente Dios existía, porque obviamente dentro de mi carrera, pues me enseñé a que todo lo que hacíamos, pues en todos los casos que nosotros incursionábamos en el área de la química, pues justamente buscábamos siempre pruebas indubitables, pruebas fehacientes de cualquier cosa que nosotros pudiéramos declarar. ¿Y por qué? Porque pues las pruebas eran sumamente importantes para nosotros, porque en el día que nosotros exponíamos un tema, pues obviamente teníamos que convencer a nuestros maestros, a nuestros sinodales, en referencia a algún punto en particular que quisiésemos tratar. Yo tuve la oportunidad de participar en un estudio que estuvo muy a la vanguardia en aquellos tiempos, por allá de 1989, en donde pues se hizo algo así como lo de la clonación de una oveja llamada Dolly, y estaban los estudios y todo eso. Entonces, en ese momento, pues yo ingenuamente, ¿verdad? Testarudamente, pensaba y declaraba que si nosotros como humanos podíamos manipular la vida a ese nivel, a nivel genético, pues realmente no necesitábamos de un Dios. Gracias a mi Padre Celestial que se presentó de una manera increíble, con pruebas convincentes para mi vida de que verdaderamente lo hay y existe, que es un solo Dios vivo y verdadero y es grande, grandioso para mi vida ahora. Eh, yo obviamente pues ahora no podría ser cristiano, pues si no creyera que mi fe se basa en esas pruebas convincentes. Hay pruebas muy sólidas sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, pues curiosamente vino a satisfacer pues esa necesidad que tenía de que todo lo que yo hacía necesitaba pruebas, ¿verdad? Necesitaba tener los pelos en la mano para decir que la burra era parda. Y así Dios se mostró a mi vida de una manera tan convincente, mis amados, que la verdad no me queda más que darle la gloria, la honra a ese único Dios vivo y verdadero, grande. eh, y curiosamente, pues es lo que hoy ustedes y yo, pues tenemos que tener bien, bien establecido en nuestras vidas, bien claro. Tenemos que tener esa convicción de que verdaderamente hay un solo Dios y que es grande. Amén. Y ese es el Dios en el que tú has depositado tu fe y tu confianza. Miren, lo estoy diciendo, esto todo lo estoy diciendo porque pues ha habido una avalancha en estas últimas fechas de libros, de comentarios, de blogs por parte de los nuevos ateos. Y los pongo así como entre comillas, ¿verdad? Porque la gente que se declara atea, pues tiene ahí como una situación medio especial, ¿no? Dicen que no creen nada, pero pues realmente están creyendo en que no creen. Y eso es algo medio curioso, ¿verdad? Es como algo que choca entre sí mismo. Pero bueno, eh, estos nuevos ateos sugieren que no hay evidencias acerca de Dios y por lo tanto han declarado en algunos títulos de sus libros, de sus revistas, de sus comentarios, que Dios es un engaño o en su defecto que Dios no es grandioso, ¿verdad? Aunque por supuesto, pues nosotros debemos comprender que la palabra de Dios pues no trata de proporcionar pruebas científicas de la existencia de Dios. Lo que sí apunta es a las evidencias
de los testigos oculares, de aquellas personas que estuvieron presentes cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y desplegó todo ese poderío, todo ese amor, toda esa misericordia por toda la gente a la cual sanó, restauró y le dio salvación y vida eterna. Y entre ellos estamos tú y yo, curiosamente, ¿verdad? La Biblia proclama que hay un Dios en el cielo y que ese Dios es inmensamente grande, poderoso. Es el Shaddai, ¿verdad? El Dios todopoderoso. Y bueno, mis amados, ustedes y yo tenemos unas excelentes razones, muy buenas razones para confiar en Dios. ¿Por qué? Porque al estudiar la verdad de la palabra de Dios, nosotros estamos creciendo en la fe y estamos ahora ya listos para proclamar que hay un solo Dios vivo y verdadero y que ese Dios verdaderamente es grande, es grandioso, mis amados. Yo sé que en tu vida han ocurrido muchas cosas en las cuales tú ahora puedes hacer este tipo de declaraciones. Como hemos comentado, tal vez estemos pasando por alguna tribulación, alguna enfermedad, alguna situación que pues no quisiéramos, pero ya también hemos comentado que Dios nos permite pasar por ese tipo de pruebas pues para sacar lo mejor de nosotros. Él nos quiere hacer crecer, Él nos quiere permitir que nosotros maduremos en nuestra fe y que eso nos lleve a tener esa fe y esa confianza cada vez más afirmada. Hemos visto, por ejemplo, que para que el oro tenga una pureza que llegue a los 24 quilates, que es la máxima pureza del oro, así es, se lo ha aquilatado, pues necesita pasar por el fuego, necesita pasar por el crisol y de esa manera, a través del fuego, toda esa escoria, todo eso que lo contaminaba, con lo que en algún momento alguien lo amalgamó, pues para producir un oro de menor calidad, pues con el fuego todo eso se separa y podemos quitarlo de lo demás y va a llegar el momento en que ese oro quede completamente puro y que tenga ese valor que verdaderamente pues se le ha dado a ese metal precioso, ¿verdad? Bueno, pues Dios permite que ustedes y yo pasemos, porque no, yo no me escapo, ténganlo por bien seguro, yo no me escapo de las pruebas, yo no me escapo del sufrimiento, yo no me escapo pues de la angustia a veces, de la necesidad, porque pues estamos exactamente a la par. Recuerden que para Dios no hay personas grandes ni pequeñas, propiamente ustedes y yo, pues tenemos el mismo valor delante de Dios, ¿verdad? Entonces, ustedes y yo, pues hemos estado pasando por diversas pruebas para ir cada día purificando nuestra condición delante de Dios. Porque un día Él nos presentará puros, sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Sin pecado propiamente. Y pues obviamente para que vaya quitando toda esa escoria, todo lo que de alguna manera nos fue provocando que no pudiéramos estar acorde a lo que Dios había diseñado desde el principio, que no tuviéramos esos 24 quilates, sino que hubiésemos estado amalgamados con muchas cosas que no están bien delante de Dios, pues ahora el Señor las está quitando. Dios se está encargando de hacer una limpieza profunda en nuestra existencia. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros un día estaremos delante de la presencia de Dios y proclamaremos su grandeza, veremos la majestuosidad de su gracia, de su presencia, de su gloria. Ustedes y yo vamos a ver todo eso, mis amados hermanos, y estaremos en un nivel envidiable que desgraciadamente no para todos es. Recuerden que ustedes y yo fuimos escogidos por Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor y que lo cree en su corazón, que su muerte, su resurrección y ahora su poderío que está en los cielos es para nosotros,
pues en ese sentido es que nosotros venimos a los pies de Cristo y podemos declarar con valentía, con arrojo, que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, el único y grande, poderoso. Amén. Bueno, pues para ello, pues saben ustedes que tenemos que leer la palabra de Dios, porque allí es donde fundamentamos todo esto. De nada me serviría y de nada les serviría a ustedes que solamente mi labia, que solamente mi filosofía fuese dictada aquí. Yo, la verdad, no tengo nada que ofrecerles. De mi persona hay tanta escasez, tanta necesidad también, como les digo, como ustedes, que si fuera de mi propia persona este comentario, no tendría ningún valor y no tendría nada que hacer en sus vidas, mis amados. La gloria sea para el Señor, porque aquí lo que declaramos es la bendita palabra de Dios. Y allí fundamentamos nuestra fe, fundamentamos nuestra confianza, fundamentamos el hecho de que ahora podemos proclamar la grandeza de Dios. Y para ello, pues voy a permitirme leer para ustedes. Y si ustedes tienen a la mano su Biblia, por favor, busquen el Salmo número 135 y vamos a leerlo del versículo 1 al 12. Y la palabra de Dios pues nos enseña lo siguiente. Dice, alaben el nombre de Jehová, alábenle siervos de Jehová. Los que están en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, dice, alaben a Jehová, porque Él es bueno. Canten salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sejón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Vamos a comprender justamente cómo podemos proclamar la grandeza de Dios. ¿Y por qué? Bueno, primeramente el versículo 3 nos enseña que Dios es bueno. Dios es bueno, mis amados hermanos, y para siempre es su misericordia. Tú y yo, aún en medio de las situaciones que podamos vivir, hemos sentido y hemos palpado la bondad de Dios. La hemos visto, mis amados. Hemos visto cómo Dios es bueno. Y esta es la afirmación del salmista, ¿verdad? Dice en el versículo 5, yo sé qué grande es mi Señor, qué grande es ese Dios todopoderoso. Y ahora pues también nos está recordando la relación de Dios con todos nosotros como su pueblo. De hecho, el versículo 4 me gustaría que lo leyéramos como para ti, justamente. Y te voy a pedir que cambies el nombre de Jacob, que es el nombre propio de Israel inicialmente, ¿verdad? O el nombre de Israel por tu nombre. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 4, porque Jehová ha escogido y pon ahí tu nombre. Te ha escogido para Él, para sí mismo. Dice, ha escogido a Israel o a ti. Ponle tu nombre, ya sea Delfino, a mi hermana Lupita, a mi hermano Mario, a todos y cada uno de ustedes nos ha escogido por posesión suya. Le pertenecemos. Él ha tenido pues el favor para con nosotros de ahora llamarnos no solamente posesión suya, nos llama hijos del Altísimo. Fíjense nada más. Entonces, el salmista nos está recordando esa relación que tenemos ahora con Dios y Él con nosotros. Esa relación vertical, mis amados. Esa relación que va de arriba hacia abajo, ¿verdad? De Dios hacia nuestras vidas. Él, este salmista, ve el mundo que Dios creó y que Dios mismo sostiene con la diestra de su poder. Sabes que tú eres la creación de Dios y que Dios te sostiene con su diestra
¿verdad? Porque hasta aquí tú y yo podemos declarar Ebenezer. Es una palabra hebrea que nos lleva a la experiencia de declarar que hasta aquí, hasta este momento, Dios nos ha sostenido. Hasta este momento Dios nos ha bendecido. Hasta este momento Dios nos ha provisto. Hasta este momento Dios nos ha levantado. Habrá situaciones que estemos pasando, mis amados, como toda la vida. Pero qué triste sería pasar todo esto sin la bendición del el sostener que Dios tiene para con nuestras vidas que tuviéramos que pasar el desierto por el que pudiéramos pasar solos, sin la presencia de Dios, sin el amor de Dios, sin la misericordia de Dios, sin la dirección de Dios. Imagínense cómo sería. Si así, ¿verdad? Con Dios a nuestro lado, sentimos de repente que ya no la libramos, que ya no sabemos hasta cuándo, que se nos hace eterno lo que estamos pasando de repente. Imagínense ustedes sin Dios. Eso sería catastrófico. Sería terrible. ¿Saben por qué las personas que han tomado la decisión de suicidarse lo hacen? Porque Dios no está en su corazón, porque se sienten tan increíblemente solos, sin fuerza, sin ánimo, que prefieren mejor dejar esta vida de una manera crítica, porque no solamente dejan esta vida física, sino que desgraciadamente también dejan esa vida eterna que Dios nos ha prometido, mis amados. Entonces se dan cuenta del por qué es tan maravilloso el saber y el comprender que Dios sostiene tu vida. Él es el que te levanta, Él es el que te da poder, autoridad. El salmista también testifica de la maravillosa protección de Dios. Hasta este momento Dios te ha protegido. Mira, tú y yo no sabemos realmente de qué situaciones Dios nos ha protegido y ni cuenta nos dimos. Recordemos que estamos inmersos en una guerra espiritual, mis amados, y que el ladrón, dice la palabra de Dios, que vino para robar, matar y destruir. Y nuestro Señor Jesucristo dice en ese mismo versículo de Juan 10:10, en la parte B, o en la segunda parte de este versículo, dice: mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Esa vida de abundancia es esa vida que Dios nos ha dado con su protección. Ha extendido su mano de poder hasta nuestras vidas, mis amados. Nos ha guardado y nos ha guardado de mucho mal para que no nos dañe. Nosotros verdaderamente no podríamos comprender de qué tantas cosas Dios nos ha librado en estos días. Posiblemente de un accidente, posiblemente de una bancarrota, posiblemente hasta de, ¿por qué no?, de un suicidio. Porque con su presencia en nuestras vidas tenemos un panorama diferente. Él abre nuestro horizonte para poder seguir adelante y nos anima, nos alienta. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que aprender a vivir en estos tiempos, mis amados. Este abanico de experiencias y evidencias que ustedes y yo tenemos sustenta nuestra creencia en la grandeza de Dios, así como lo hizo con el salmista y así como lo hizo con esos grandes hombres de la palabra, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ahora ustedes y yo, en reciprocidad, pues tenemos que aprender a responder a la grandeza de Dios con adoración. Esa es la manera en que nosotros podemos responder a Dios. Adora al Rey. Levanta tus manos constantemente al cielo. En el momento en que te sea oportuno, que te sea necesario, cuando estés con esos pensamientos que de repente te atosigan, cuando estés en una condición en donde digas, yo necesito sentirme vivo, necesito sentirme nuevamente conectado con mi Padre Celestial, no te basta más que levantar tus manos y adorar al Rey. Padre, hoy te adoro, te exalto, te bendigo. No te importa en el lugar que estés, no te importa en el momento en que puedas tú hacerlo o que desees hacerlo. Sabes, ahora tu espíritu es el que te lleva a esa adoración, porque tu espíritu quiere responder a la grandeza de Dios con adoración, con alabanza, con júbilo. Y eso
te tiene que llevar a comprender que donde está el amor de Dios, donde está la grandeza de Dios, allí no hay temor. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios echa fuera todo temor. Esto te tiene que quedar muy claro en esta noche, mi amado hermano, hermana, porque muchas ocasiones todavía estamos viviendo con un temor, porque tenemos incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, porque no sabemos hasta cuándo Dios va a permitir que pasemos por un desierto o por una prueba. Pero recuerden lo que la palabra fe quiere decir. Esa palabra emuná, esa fe verdadera, esa fe auténtica, nos tiene que llevar a comprender que es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Ciertamente, yo quiero que ustedes y yo aprendamos a esperar en Dios, a que podamos ver que su presencia en nuestras vidas es una realidad. Esa es la fe. Convencidos tenemos que estar, aunque no sepamos, no veamos cómo Él se puede presentar a nuestras vidas, mis amados. Eso nos tiene que llevar a paciencia, a esperar en el Señor. No se escucha, pastor. Sí, no